Volvemos con Silaben, @Silaben2024 en Instagram, @Silaben en Silaben, en YouTube. Pongan me gusta a este mismo link. Suscríbanse. Digan cosas en los comentarios, suscríbanse. Den cuenta que hay personas que son humanas y no bots, no máquinas, no algoritmos, no estructuras matemáticas, sino personas con sensibilidad y manifiéstenla. Si estás viendo esto en el 2600... Lo hicieron acá un par de personas. Imagínate si esto lo estamos viendo nosotros mismos cuando ya tenemos 80 años. Es probable, de hecho. Probablemente. Si quisiéramos hacerlo... Yo a los 80 voy a empezar a ver todos los programas viejos. Mira cómo estaba en ese momento. Y ese es el código digital. Nos permite hasta no sé cuánto. Hasta que el servidor se rompa. Me estaba ahí con el bizcocho en el camino. Por ejemplo, en unos años vas a poder ver la entrevista que vamos a realizar en este momento. Porque estamos en comunicación con Juan Bautista Paiva. No lo conozco, pero estoy segura de que es una excelente persona. Es doctor en comunicación, graduado en la Universidad de La Plata. Y hablamos con él anteriormente sobre los Juegos Olímpicos, porque tiene bastante data sobre eso. Y como ya terminaron, queríamos volver a hablar con él para ver qué nos dejaron estos Juegos Olímpicos, además de 3 medallas para Argentina. Juan, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me ves? ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Buenas. Bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, excelente. Juan. Contentos de volver a verte y esperando que esta vez YouTube no nos bloquee los contenidos. El copyright, perdón, la otra vez el copyright nos hizo una mala pasada. Hablaste de algo que fue no muy le gustó a YouTube. Google dijo, no me gusta esto. Te censuraron. Sí. Bueno. Puede pasar, digamos. Puede pasar. Pasa más de lo que nos gustaría. Bueno, primero quería preguntarte así en general, ¿qué entendés que dejaron estos Juegos Olímpicos desde tu visión? ¿Qué fue lo más relevante a nivel político, social? ¿Alguna impresión? ¿Algún episodio destacado? Bueno, sí. En primer lugar, varias cosas, ¿no? Como desde la última vez que hablamos, que fue el día de la inauguración, el 26 de julio para acá, es difícil, como conversaba la anterior vez, es difícil por ahí registrar todos los sucesos que pasan en un Juego Olímpico porque es un evento, un mega evento deportivo que tiene un alcance y una representatividad global. Sin embargo, los Juegos de París 2024 nos dejaron un montón de postales que nos sirven un poco para pensar en dónde está el mundo, ¿no? En qué anda el mundo, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los debates, cuáles son los conflictos geopolíticos de nuestra época. Y me parece que por ahí una de las primeras 2 o 3 cositas que digo es, bueno, creo que fue el primer Juego Olímpico en el cual el Comité Olímpico Internacional desarrolló el formato, el dispositivo que viene ensayando para los Juegos Olímpicos, que es el deporte urbano, el deporte en la calle, digamos, no solo el deporte urbano, sino sacar el deporte del gimnasio a la calle. Después, me parece que un peligro que es muy interesante para conversar es el tema de las fake news, ¿no? Recordemos el caso de la boxeadora argelina Iman Khalif y todo lo que ocurrió con ella en las redes sociales. Y en tercer lugar, algo que sí me pareció muy interesante fue cómo se hizo presente el COVID-19 en estos Juegos Olímpicos. Fue algo bastante en segundo plano, pero que desde Argentina un poco la cobertura mediática no se lo vio, pero cumplió un rol y me parece que lo interesante es ver cómo todavía el mundo afronta el COVID-19 y en este caso en el deporte cómo la salud de las y los atletas aún tiene peligro. Digo estas 3 cosas, hay muchas más que por ahí si quieren preguntar o surgirán, pero me parece que son muy, muy interesantes. En el medio nombraste las redes sociales y me parecen un tema interesante porque ¿qué pasa con los deportistas que también le hacen el juego a los sponsors, a los Juegos Olímpicos, que comparten un montón de la Villa Olímpica, de las competencias, y ahí también se genera un montón de contenido que antes la gente no accedía a esas historias, a esa información? No, eso es verdad lo que decís. Miren, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Comité Olímpico Internacional fue como que dijo, che, las redes sociales existen. Y a partir de ese momento están muy preocupados por controlar lo que las delegaciones olímpicas dicen cuando están en un Juego Olímpico. Para esto hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional tiene una norma, que es la norma número 40, ¿en qué consiste? En que sanciona a aquellos deportistas que expresan posicionamientos políticos durante los Juegos Olímpicos. Entonces, es un tema sensible para los atletas por el tema de las sanciones que puede llegar a haber. Entonces, el atleta olímpico hoy en día se cuida un montón de lo que dice y lo que no dice,
y sobre todo en las redes sociales, que es muy difícil, porque cuando uno está ahí, está compartiendo como cualquier otra persona, entonces hay ciertos atletas, ¿no? Participan más de 10.000 atletas. Están quienes tienen contratos megamillonarios con sponsors, con el Comité Olímpico, y están quienes viajan con una beca de ayuda del Estado o quienes viajan por un financiamiento propio. Digamos, es muy heterogénea la realidad del deporte olímpico. Pero me parece que ahí en estos Juegos Olímpicos algo que Francia logró hacer muy bien es cómo sacando el deporte del gimnasio a la calle se creó una sinergia muy interesante para las redes sociales. Bien. Juan, te hago una consulta más, en principio del plano deportivo, pero la pregunta iba por el lado de, en función de lo que dejó el medallero final, esta imagen de China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y creo que Australia por ahí, pero digamos Japón. ¿Qué dice ese medallero final de la realidad también geopolítica o cuánto viene a representar? Y al medio te meto también el balance que se puede hacer desde lo que Francia podía esperar. Pero bueno, ¿se entiende? Por ahí. Sí. Es como una pregunta que se hace muy evidente y que creo que en todas partes del mundo un poco se preguntaron esto porque ante la ausencia de Rusia y Bielorrusia por el conflicto ruso-ucraniano, son dos países que son animadores históricos de los Juegos Olímpicos, Rusia y Bielorrusia. Bielorrusia más en la especialidad de la gimnasia artística, Rusia casi en todos los deportes. Pero una primera lectura que hago del medallero en términos deportivos es, por primera vez en la historia, no hay europeos entre los 4 primeros puestos. Quedaron Estados Unidos, China, Australia y Japón. Ah, Francia y Gran Bretaña quedaron más abajo. Yo me quedé con una... Mirá. Sí, por primera vez no hay europeos entre los 4 primeros puestos. Sin embargo, con respecto a Francia, el otro día veía un estudio donde, sin lugar a dudas, la localía pesa a la hora del medallero. Ser local te da un plus que es innegable en el deporte, sea en cualquier disciplina. Y Francia estuvo por encima de sus expectativas, sí, sacó muchas más medallas que las que suele sacar, pero también eso no se puede leer por fuera de su localía y de la inversión que hizo el gobierno francés durante los últimos 8 años para llegar a París de esta manera. ¿Y qué le queda en ese marco, en esa foto final? ¿O qué lugar termina ocupando? Primero Latinoamérica, en términos de lo que fue efectivamente el desempeño deportivo y cómo analizarlo geopolíticamente, y más en particular el caso argentino. Me sonrío porque Argentina tuvo 3 medallas y no sé, no quiero historizar acá con vos, o vos en tal caso nos tendrás que reponer y hacer tu propio balance, pero digo, ¿dónde queda parado Latinoamérica y específicamente después Argentina? En primer, hay varias respuestas. En primer lugar, de América Latina, destacar Brasil. En América Latina, quien más medallas tiene históricamente en los Juegos Olímpicos es Cuba, que está arriba de las 250 medallas. Lo sigue Brasil. En este Juego Olímpico, Brasil hizo un muy buen Juego Olímpico. Rebeca Andrade en gimnasia artística, compitiendo contra Simone Biles. Recordemos, el beach volley, también el fútbol femenino. Bueno, podemos hablar de un montón de disciplinas que la verdad que Brasil se destacó y es sumamente importante mencionar la creación del programa Bolsa Atleta, que es una política creada por el gobierno de Lula da Silva en el año 2004, que es una ayuda del Estado brasileño a los deportistas olímpicos que el 80% de la delegación olímpica percibe en Brasil, ¿no? Y esto empezó a dar resultados, ¿no? Esta política pública empezó a dar resultados. También recordemos que en ese momento ya Brasil estaba planificando su postulación a los Juegos Olímpicos de 2016, que finalmente ganó la sede en Río de Janeiro. Y con respecto a nuestro país, considero que un poco haber sacado 3 medallas en un Juego Olímpico es un montón. Es un montón, teniendo en cuenta que la delegación olímpica argentina en la actualidad percibe menos de $40. La beca es menos de $40, son 528.000 pesos, las más altas. ¿$40 en total o mensual? ¿Qué es esa beca? Mensual. ¿En serio? Muy poco, claro. Entonces, una de las primeras cosas, me acuerdo que la anterior vez que conversamos, al otro día, estábamos hablando un poco de qué podíamos esperar de estos Juegos Olímpicos, y al otro día me puse a ver que en los Juegos de París 2024
participaron atletas como LeBron James en Estados Unidos, que perciben mínimo $50 millones al año, contra atletas de nuestro país que perciben menos de $40 al mes. Entonces, considero que en el caso de nuestro país, estas 3 medallas, ¿de qué nos hablan? Por un lado nos hablan del brutal ajuste que está habiendo en la política deportiva nacional y que se está desarrollando en este contexto, y por otro lado nos habla de la necesidad justamente de políticas públicas para acompañar el deporte del más alto rendimiento en Argentina. Es muy difícil que en nuestro país se desarrollen trayectorias deportivas de nivel olímpico sin la ayuda del Estado. No es como en otros países que, por ejemplo, juegan un rol primordial las universidades privadas, como Estados Unidos, o que tienen un rol primordial los sponsors. No, en Argentina y en América Latina es fundamental la ayuda del Estado. No, y eso lo mencionaron algunos deportistas. Agustín Albertario, que es de Las Leonas, cuando le preguntaron, dijo justamente eso, que después de que perdieron contra Países Bajos, una de las cosas que más bronca le daba era pensar que competía contra chicas que viven de jugar al hockey y que en cambio ellas trabajan, tienen sus trabajos, hay una que es arquitecta, otra que no sé a qué se dedica, y a la noche van a entrenar al club. Y de hecho yo hablé con uno de los clubes para los que juegan un montón, y ellos me decían que el único beneficio que tienen con el club, por ser jugadoras olímpicas y por pertenecer a la selección, es no pagar por entrenar. O sea, son becadas, pero no perciben ningún ingreso claro, por entrenar todos los días en alto nivel. Me pareció un montón. Sí, con respecto a eso, a mí me da la impresión de que en el olimpismo siempre hubo un debate entre ¿no? deporte amateur o deporte profesional. Ese era el debate que guiaba la discusión en el siglo XX. Creo que en el siglo XXI, y sobre todo en estos Juegos Olímpicos y en los de Tokio 2020, ya se empieza a ser evidente que la discusión es en cómo acortar las brechas en las trayectorias deportivas entre distintas naciones, porque si no, tiene que ver con la pregunta anterior, siempre el medallero de lo que nos va a estar hablando es de países ricos del norte global, superpotencias que invierten muchísimo dinero, y países como los nuestros que necesitan urgentemente del Estado para poder fortalecer eso. Una impresión que a mí me dio desde afuera, siendo un espectador y siguiendo el deporte, en este contexto, ustedes no sé si ven siempre que te dice Sport hace un video donde todos se prenden, las atletas bailan. Este año fue un video que lo lanzaron el anteúltimo día de competencias. O sea, como que se percibe la mala onda lógica y evidente que hay en el sistema deportivo argentino de más alto rendimiento ante este brutal ajuste. Uh-huh. Otro lugar donde quizás está tensa la cosa, que hablábamos más temprano. De las tensiones que se viven de distintas maneras. Después, desde un lugar un poco menos tenso, nombrabas esto del ingreso de los deportes más urbanos como un dato interesante de estos Juegos Olímpicos y de cara al futuro. ¿Qué lectura haces de esa necesidad de que los deportes más urbanos entren a jugar en el nivel olímpico y esto de que el deporte salga un poco del gimnasio y entre por otro lado a ese nivel? A mí, con respecto a eso, tengo que reconocer, no les obliga, durante 6 años he investigado el deporte olímpico, hago una crítica cultural del Comité Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos, pero debo reconocer que a París le ha salido muy bien estos Juegos Olímpicos, sí han logrado crear una sinergia bastante pertinente y creo que ha sido un acierto del Comité Olímpico Internacional haber incorporado disciplinas como el breakdance, el BMX, el surf, el skate. Me parece que el caso también, yendo a la pregunta anterior, de qué veía en el medallero argentino, creo que la medalla del Maligno Torres también es como un clima de época. Hoy en día también las generaciones más jóvenes pueden ilusionarse con una disciplina como el BMX, como el skate, como pasó en el caso de mi generación, en ese momento en Atenas 2004, que se cumplió hace muy poquito, 20 años, o se va a cumplir ahora en estos días que viene, cuando Argentina ganó la medalla en el fútbol, en el básquet, en distintos deportes un mismo día. Bueno, hoy en día creo que la medalla del Maligno habla de que los deportes que en el siglo XX ni siquiera eran considerados deportes, justamente, como el surf, como el skate, hoy en día tienen una relevancia muy grande. Obviamente hay detrás de eso un negocio también, no hay que ser ingenuos, ilusos, también juega el mercado. Cada vez tienen en nuestro mundo cada vez
los X Games que se realizan en el norte global tienen cada vez más importancia, más audiencia, más seguidores, pero más allá de eso, creo que veo que esta medalla del Maligno Torres en este momento habla de que el deporte argentino también afronta un nuevo escenario para reflexionar por dónde pasa la convocatoria. Si bien somos un país súper futbolero, básquet, rugby, automovilismo, bueno, creo que son expresiones culturales y deportivas que cada vez ganan más lugar. Sumando esto que decías del clima de época, leía que si no era porque Argentina hubiese tenido los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, que le dio un bagaje para que muchos de esas pibas y pibes hoy estén compitiendo en París, el ajuste hubiese sido todavía más grande, porque ese bagaje le dio cierta competencia olímpica justamente, pero que los últimos meses, que es fundamental llegar preparados, era muy grande el ajuste. Y decías, el clima de época, son deportes individuales muchos de estos, los urbanos particularmente, pero surgió algo que fue con lo del hockey masculino, en lo que todos fue como la polémica del momento, pero también en un deporte colectivo, la aspiración de una persona, la cuestión más esto como un pensamiento individual, liberal, completamente personal, digo, ¿no? Pero como contrastando con la figura de equipo, la figura de una medalla de todos. ¿Y qué pensás de esos conflictos que dan, como en el caso de Pellet, el argentino-alemán, que dicho sea de paso me cae bastante antipático ahora? No, bueno, es un tema, ¿no? Muy grande y en primer lugar creo que da para charlar muchas cosas. Voy a tratar de ir mencionándolas así una por una. Creo que sí, que traen consigo mismo una lógica muy neoliberal, ¿no? Muy individual, de yo con mi patineta en la calle o mi bici en la calle, practicando solo horas y horas. Y sí, se contrasta mucho con la cuestión de la narrativa del equipo. Como los rapi deportivos serían. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Y conectando, linkeando con lo que vos decís, me parece que los Juegos Olímpicos que vienen, se realicen en Los Ángeles, a eso habla mucho, ¿no? Porque van a ser en Estados Unidos, que el surf, el skate, el BMX hayan ingresado a los Juegos Olímpicos, no se hizo con miras a París o a Tokio, se hizo con miras sobre todo a Los Ángeles 2028, ¿Se entiende? Con los Chili Peppers con 50.000 años tocando. Claro, bueno, pero mira, digo una cosa, ya el que promocionó el skate para Tokio 2020+1 y para París fue Tony Hawk. Eso da cuenta del poder, ¿no? Como que convoca su figura y también la narrativa está bastante liberal que trae consigo y también que tiene que ver con lógicas ligadas al mercado. Y también me parece que, no me quiero perder, vuelvo a la Juventud 2018, recordemos que durante el gobierno macrista se hizo un recorte a la ayuda de los deportistas olímpicos cuando se sacó el 1% de las regalías que daban las compañías de teléfonos celulares, debían destinar un 1%, nada, absolutamente nada, al deporte olímpico, y eso se recortó, el ministro Duhovne, de Economía en su momento lo recortó, y creo que desde diciembre del año pasado no hay ningún tipo de intención de fortalecer o ayudar al deporte olímpico y creo que es como el segundo embate. Yo creo que el legado... miren, digo una cosa para que entiendan. Los grandes, generalmente, en grandes líneas, los grandes y las grandes protagonistas de estos Juegos Olímpicos fueron los chicos del 2018. Doy un ejemplo. Tomás Checón, ganador de los 100 metros espalda italiano. Estuvo en Buenos Aires 2018. Y hay decenas y decenas de deportistas que vimos en los Juegos Olímpicos que estuvieron en Argentina en 2018. Esa es la continuidad de un Juego Olímpico. En nuestro país, recordemos quién era la principal figura de 2018, Delfina Piñatelo. Delfina Piñatelo, que el Comité Olímpico Argentino en 2019 declaró es la máxima promesa del deporte argentino para la próxima década, los próximos años. Bueno, Delfina se retiró por los ataques que recibió tras su participación en los Juegos Olímpicos anteriores. O se alejó de las piletas, perdón, retiro la palabra retiro. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en nuestro país no cuidamos tampoco las trayectorias. Y muchas veces, también, linkeo con lo último que preguntabas, muchas veces hay deportistas que inclusive ganaron medallas, que nos cae creo que al conjunto de la sociedad nos cayó muy de forma antipática
lo que hizo el jugador de hockey masculino. Gonzalo Pellat. Gonzalo Pellat, ahí está. Pero sin lugar a duda, algo que debo decir en primer lugar, totalmente me pareció necesario todas las declaraciones que hizo y todo lo que expresó, no estoy para nada de acuerdo, pero me parece que tampoco en nuestro país hay políticas que cuiden al deporte olímpico. Entonces, creo que el deportista olímpico muchas veces se va del país y se va con esa cuestión de resentimiento, de bronca. Nada justifica después sus declaraciones o lo que haya hecho, que no comparto para nada. Pero creo que también está bueno ver eso, cómo en los últimos años ha habido un ajuste. Eso. No, se entiende aparte de eso, que muchas veces no te da la oportunidad. A mí, en mi caso familiar, mi tía Ana Navarro fue deportista panamericana, estuvo nominada a los Olimpia en canotaje. Y bueno, le di mucha atención al canotaje que llegó a la final, creo que estuvo en cuarto puesto, digamos, que para el canotaje argentino es histórico. Cuando mi tía venía a entrenar en los 90 al CENARD, bueno, creo que la beca era mucho más chica y bueno, no existía la estructura que hoy existe del CENARD financiado, en los 90 estaba en pañales. Pero quizás la bronca es esto, el clima de época de esta individualidad, porque tenés toda la justificación, pero esta provocación, esta idea de cagarte, porque la medalla del 2016 fue de todos, inclusive de Gonzalo, entonces quizás también ese clima de época de, bueno, me la rebusco yo, si no me dan, que está mal, pero es entendible, digo, y Argentina tiene una potencialidad enorme para aprovechar a sus deportistas, para potenciarlos, digamos, esto de decir el 2018 es así. Y nada, la perspectiva para adelante también, ¿cómo ves en esto del ajuste? Sacando que las políticas del Estado no las podemos cambiar, ¿ves que Argentina, a pesar de eso, tiene potencialidad para Los Ángeles o va a seguir siendo esta ola en decadencia de estos juegos? Qué fea pregunta. Bueno, creo que en primer lugar es como que el clima de época también es eso, ¿no? Me la rebusco, me voy a Alemania solo, hago mi trayectoria, estoy solo con mi bicicleta, voy solo a entrenar. Discurso de la meritocracia, ¿no? Que también un poco el Comité Olímpico es lo que persigue también. El Comité Olímpico, por decirlo de una sencilla, le gustan estas narrativas de me superé y lo logré y rompí el récord y llegué y... El deportista emprendedor, de algún modo. Sí, exacto. Que es hoy, miren, estaba justo en la pileta, había ido a nadar, y escuchaba un audio de una persona que estaba en el vestuario y decía, pensamiento chico, poca plata, pensamiento grande, mucha plata. Una locura de lo que estamos viviendo. Sí. Vestuario de nataciones. No es que estabas en Wall Street, digo, juntando acciones, criptos. Digo, creo que esto también, esto que se conecta con algo que uno puede escuchar en su cotidianidad, también se conecta con lo que está pasando en el mundo. Y creo que París 2024 también mostró eso, ¿no? Como bueno, en este desplazamiento del gimnasio a la calle, bueno, también estamos en la calle y paren, para mostrar este Juego Olímpico, París hizo, entre comillas, una limpieza social, desplegando 38.000 policías y 15.000 soldados del ejército para sacar a todas las personas en situación de calle, sin hogar, trabajadoras sexuales, un montón de situaciones que tienen vidas muy frágiles. Entonces, esta imagen que se mostró también oculta lo que... miren, una cosa, en los Juegos Olímpicos cuando terminan, es cuando termina una fiesta, literal. En Tokio, inclusive, miren, cuento una anécdota. En Tokio, a periodistas, entrenadores, atletas, a todos les decían, estaba el COVID en ese momento, pero al lunes que terminó decían, ¿para cuándo tiene un vuelo para volver a su país? Y si no tenían, le ponían ellos un avión. Estaba el COVID. Ahora en París, lo que hicieron fue, para el martes, por ejemplo, el centro de prensa dijeron, tiene que estar vaciado. El domingo terminaron, no terminaron hace. El martes tiene que estar. Porque todo eso es mucho recurso, mucha inversión, millones de dólares, millones de euros. Y la ciudad no es lo que vimos en los Juegos Olímpicos. Sí, a todos nos encantó ver París, a mí también me encantó ver el beach volley con la Torre Eiffel de fondo, la Plaza de la Concordia, pero la realidad es que París tiene profundas desigualdades sociales como está pasando en este mundo en este momento. Y creo que eso es algo que, bueno, quedó como, viste, como en segundo plano, no se olvidó. Y me parece que en esta figura del emprendedor atleta,
Bueno, el atleta también está atravesado por estas cosas. Aunque, digo una última cosa, para no irme tanto y no ocupar tanto espacio, fíjense qué diferencia para hablar de políticas, para hablar de Estado, para hablar de mercado. En España se generó un debate con Italia, ¿por qué? Porque España no tuvo el resultado que se esperaba. Y en Europa se habló de la necesidad de invertir más plata, invertir más dinero para ganar más medallas, bueno, y en Argentina pareciera que ese debate no se dio. Y me parece que debo decir que soy un poco pesimista para Los Ángeles 2028 porque preparar un atleta olímpico lleva años y mucho tiempo y creo que eso lo demuestra. Claro, Bueno. si empezaras a invertir hoy, el resultado no lo vas a ver mañana. No. Rebeca Andrade, Esa era mi última pregunta, era por esa imagen, porque para cerrar quería elegir una imagen de los Juegos Olímpicos que te hubieran dado a vos quizás una buena información o digo el saldo positivo, y para mí la foto es la de Rebeca Andrade en el podio y las dos compañeras estadounidenses alabándola, no solo porque es brasilera, sino también porque es resultado de una política de Estado de Brasil. Esa es mi foto favorita de los Juegos Olímpicos. Quería preguntarte la tuya. Sí, la foto, tengo dos fotos. La foto de Rebeca Andrade con el gesto de reconocimiento de Simone Biles. Y igual tengo dudas con esa foto porque le sacaron la medalla a la tercera que le hace la reverencia a Rebeca Andrade, le sacaron la medalla, así que hay un litigio, Estados Unidos apeló, bueno, hay todo un tema. Ahí abriste una olla que ni idea. Sí, ahí hay todo un tema porque hubo un fallo y la italiana, bueno, entonces esa foto ahora está como un poco empañada. Pero, por ejemplo, me gustó mucho la foto del atleta de la foto conjunta de los equipos de tenis de mesa de Corea del Sur y Corea del Norte. La selfie que se sacaron me gustó mucho porque, no por ser iluso, pero creo que también ahí, creo que se la jugaron en cierta manera, ¿no? En ese gesto de solidaridad. Y me parece que los Juegos Olímpicos también tienen un cierto potencial, si no, no hubiesen durado 128 años como llevan durando, y creo que también esa foto puede inspirar a que haya algún evento, ¿no? El COI, el Comité Olímpico Internacional, se jacta que tiene más representación política que Naciones Unidas, y eso es verdad. Bueno, por esa representación política que tiene el Comité Olímpico Internacional puede ser usada para tratar de buscar un poco la paz y un poco construir, aunque sea un evento donde puedan estar representadas todas las naciones, todos los países, sí, sin lavar el conflicto político, ¿no? Sin lavarlo, pero sí reconociendo que, bueno, que aunque sea en algún lado del mundo, nos podemos encontrar sin necesidad de que haya una guerra o que haya un conflicto o que haya una discusión, una pelea, en malos términos, ¿no? De una. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo te dicen? ¿Juan Bautista? Juan o Bautista. Todo, ok. Bueno, Juan, muchas gracias por hablar con nosotros, por toda la información que nos compartiste. A ustedes por invitarme. Un abrazo. Bueno, los Juegos Olímpicos. Nuestro columnista ya de Olimpiadas. Ya es un amigo directamente. Sí, ya va a venir acá. Un genio. Bueno, son las 7 casi en punto. Fantástico. Había un video, ¿lo chequeaste? Nos va a spamear todo YouTube, ¿no? Porque hubo un video que compartió la periodista Sofía Martínez, no sé si lo vieron. Y me pareció muy bello. Sí, lo vi. ¿Qué pasó? Wow. Ay, sonó algo, Sí, pasó, nos atravesó hicieron poltergeist ahí. Y yo lo quería compartir porque me pareció muy lindo. A ver, ahí está. A ver, ahí está. Es largo igual. Tiene sonido. La música no se puede, ¿no? El sonido no se puede. Bueno, Claro. nos despedimos mirándolo. Bueno, son... Viendo Macherano. No, pero bueno, si se quiere, en el concepto, yo banco una cosa que lo dijo ahí Juanpa, que había una mala onda con cierto periodismo hegemónico y se le dio mucho más pelota a las periodistas, a los periodistas jóvenes, más después de que Bonadeo se mofó de los Juegos Paralímpicos y de ciertas cosas. ¿En serio? Sí, Mirá. hace 2 o 3 años pegaron mucha más onda como pasa con el fútbol, con el nuevo piberío y la pibería del periodismo. Pero... No, y también el compilado lo que tenía en particular era que hablaba mucho de la intimidad de los deportistas, de la historia familiar que traen, del esfuerzo que hacen por estar ahí justamente, y del esfuerzo que hacen sobre todo por jugar para Argentina en particular, como que hay un valor especial por representar al país. Y que se lo representa con un signo de época. Digo, lo de Maligno siendo el ganador de la de oro,
comparativamente con 20 años atrás, a mí cuando nos interpeló, a mí me interpeló sin duda que somos de la generación del 2004, que yo ese Olimpiada me acuerdo, es verdad, Argentina ganó pila de medallas en un día y todos juegos colectivos, está bien, me interpelaba porque eran todos bueno, estuvieron las Leonas, el equipo de básquet, Argentina ganó la primera de oro, sí, en 2004 ganó la primera de oro en fútbol. Como que es que construye es otra narrativa, como decía muy bien Juan. Estaba jugando Colón al fútbol, contra Newell's, supongo, y el estadio de fútbol empezó a aplaudir que la generación dorada había ganado la medalla de básquet. Claro. O sea, había gente en la cancha de fútbol viendo el partido en una transmisión. Estando al tanto de, y también maligno es eso, un pibe que votó a Milei, que Milei lo recibió, fue a ver la medalla, nacido en Bolivia, o sea, cordobés, que la política argentina ahora los cordobeses los odia, o sea, es un clima de época. Es un signo de época, hay gente, muy representativo. Ganó, pero votó con Milei. Pero está bien, para mí está bueno también decirlo en términos de también aceptación, porque si no que vamos a renegar de esa realidad, no es lo que es. No, banco. Mi vieja no banca a Scaloni por eso, así la entiendo. La entiendo. Bueno, ahora sí son las 7:02. Nos vamos a ir escuchando alguna canción que espero que les guste y después volvemos con algunas noticias bellas de este país. Vamos.